¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Están contentos? ¿Sí? Muy bien. Pues vamos a ver un vídeo. Mamá, ya llegaron del cole. ¡Qué bien, hijo! ¿Y qué tal te fue? Pues no muy bien. La profesora me está enseñando a leer y no me sale. Bueno, solo tienes que tener paciencia y ya verás que poco a poco te saldrá. No lo creo, nunca lo podré leer. Tranquilo, ya verás que como en un par de semanas ya lees como todos los demás. Eso es imposible. Imposible. Eso mismo pensaban dos hermanas que vivían en Betania. ¿Hermanas? ¿Qué dos hermanas? ¿Betania? ¿Qué es eso? ¿Una medicina? No, Betania es un pueblecito de las afueras de Jerusalén. Allí vivían dos hermanas que se llamaban Marta y María y estaban muy tristes hasta que Jesús les ayudó con su problema. Jesús, ese hombre que están los enfermos, tiene de comer. Sí, ese mismo. Ellas conocían a Jesús y eran muy buenos amigos. Ay, ¿por qué estaban tristes? Mira, mejor te cuento la historia desde el principio. ¿Te parece? Vale. Un día Lázaro se puso muy enfermo y sus hermanas estaban muy preocupadas. Así que ellas enviaron un mensaje a Jesús diciendo: Señor, tu amigo está enfermo. Por favor, ven pronto. Pero Jesús estaba en otro pueblo y no fue de inmediato. Cuando Jesús llegó finalmente a Betania, Marta salió corriendo para encontrarse con Jesús y le dijo que Lázaro había muerto hacía 4 días. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero Jesús le contestó: tu hermano resucitará. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree nunca morirá. Así que Marta y María llevaron a Jesús al lugar donde habían enterrado a Lázaro. Cuando llegó a la tumba, Jesús le dijo a la gente allí reunida que quitaran la piedra que cubría la tumba. Jesús oró a Dios y luego gritó diciendo: Lázaro, sal fuera. ¿Sabes lo que ocurrió? ¿Qué pasó? Pues que a pesar de que hacía 4 días de que Lázaro había muerto, Lázaro salió de la tumba. No estaba muerto, ni siquiera enfermo. Y cuando todas las personas que estaban alrededor vieron este milagro, se alegraron y creyeron en Jesús. ¡Guau! ¡Qué Troya más genial! ¿Ves cómo no hay nada imposible? Tienes razón, gracias, mamá. Vamos a ir a Juan en el capítulo 11. Y antes de empezar vamos a poner este tiempo en manos de Dios, ¿no? Ya me he puesto un poco nerviosa, así que nada. ¿Puedes orar por mí, Miguel? Padre, la técnica nos falla a veces y los recursos que tenemos preparados, pero gracias porque tú eres un Dios fiel y estás aquí entre nosotros, Señor. Y gracias porque podemos abrir tu palabra ahora en esta mañana. Y queremos orar por esta hija tuya, por esta sierva, para que, Señor, lo que tú has puesto en su corazón pueda transmitirlo, Señor, de tal manera que pueda edificar nuestras vidas, Señor. Que seas tú hablando a través de ella, Señor, y que esta palabra que caiga en nuestro corazón pueda dar su fruto a su tiempo. Ponemos este tiempo en sus manos y para que Lina pueda ser una bendición para nosotros en esta mañana. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Cuestiones del directo. Bueno, vamos a ir a Juan en el capítulo 11. En el capítulo 11 encontramos la historia de Lázaro. Lázaro, ¿cuántos conocéis la historia de Lázaro? Levantad la mano. Muy bien. Sabemos de Lázaro solo algunas cosas, ¿no? Pero vamos a leerla, porque bueno, la idea era del vídeo, era un poco contarla, pero no pasa nada, la leeremos. O la parafraseo un poquito, ¿vale? Lázaro era un amigo de Jesús, ¿vale? Bueno, Lázaro, Marta y María eran hermanos y eran amigos de Jesús.
Y eran amigos íntimos, era una familia que era íntima amiga de Jesús, ¿no? Y sucede una cosa en sus vidas, y es que en un momento determinado Lázaro tiene una enfermedad y muere. Y Marta y María están sufriendo y están angustiadas por ello, ¿no? Y entonces mandan un mensaje a Jesús para decirle: Señor, ven que tu amigo está enfermo. Pero Jesús no viene. Y pasa una serie de días, y entonces luego, al cabo de un tiempo, Jesús viene y suceden unas cuantas cosas que es de lo que queremos hablar y lo que quiero poder hablaros en esta mañana. Esta enseñanza la he titulado Lázaro, nacido con un propósito, pero cuanto más iba preparándola, ¿no? Había algo que nacía en mi corazón, y en una frase: el Dios del que nunca me hablaron, ¿vale? Entonces, yo os voy a decir una serie de frases y me gustaría que estuvierais pensando en ellas. No voy a salir de este problema. ¿Me siento solo o me siento sola? Es imposible que esto se resuelva. Nunca voy a ser mejor persona. No tengo futuro. ¿Será que Jesús está conmigo? ¿Por qué me está pasando esto si yo creo en Dios? Si Dios realmente estuviera conmigo, no me estaría pasando lo que estoy viviendo. Estas son solo algunas pocas frases que se nos pueden pasar por la cabeza en nuestros peores momentos de dificultad y sufrimiento. Pensamos que cuando sufrimos estamos siendo castigados, o estamos haciendo algo malo, o que Dios se ha alejado de nosotros. Y en los peores casos incluso llegamos a pensar que simplemente Dios no existe, que nos ha abandonado. Asociamos la existencia de Dios, y no solo su existencia, sino también su bondad, a vivir una vida feliz, sin dolor y con todas nuestras carencias, miedos y dificultades resueltas. Sin embargo, cuando empezamos a leer la Biblia, empezamos a conocer a un Dios del cual no nos han hablado tan a menudo. Un Dios que me ama tanto, que tiene en sus planes para mi vida propósitos mucho más grandes de los que yo jamás hubiera soñado. Un propósito mucho más grande que el simple hecho de ser feliz. Y hoy me gustaría que pudiéramos ir conociendo juntos un poquito la historia de esta familia, de Lázaro, de Marta y de María. Así que acompañadme hasta Juan capítulo 11, a partir del versículo 1, y iré saltando un poquito por los diferentes versículos. Pero dice lo siguiente: estaban entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, de la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Como dije antes, Marta, María y Lázaro eran íntimos amigos de Jesús. Eran tan íntimos que yo no sé si os fijáis, pero en el versículo 3 dice que enviaron un mensaje a Jesús. O sea, sabían dónde estaba, sabían dónde localizarle. Si lo pudiéramos traspasar al día de ahora, podríamos decir que se enviaban WhatsApps entre ellos, ¿no? Sabían dónde estaban, le conocían, creían en él, creían en su poder, creían en lo que era capaz de hacer. Tanto así que cuando Lázaro cae enfermo, lo que hacen es enviarle un mensaje para que Jesús venga, porque tenían la convicción de que si Jesús estaba con ellos, las cosas se arreglarían. Y como buenos amigos de Jesús, seguramente estarían esperando estas dos hermanas que Jesús viniera corriendo. Porque, ¿qué harías tú si de repente te llaman y te dicen que la persona que amas, o que tu mejor amigo, o que un familiar tuyo está muy enfermo y está muriendo? ¿Qué harías? Irías corriendo, ¿no? Dejarías lo que tienes y correrías y dirías: bueno, arreglaría todas mis cosas e iría para allá porque me han llamado. Sin embargo, esto no es lo que hace Jesús. Y este es el primer punto que me gustaría que hoy pudiéramos resaltar o ver, y es que ser amigos de Jesús, ser hijos de Dios, no nos libra de tener que pasar sufrimientos y dificultades. Y dice el capítulo 4 que, oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro.
Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Veréis, Jesús nunca se aparta de nosotros, siempre nos está escuchando. De hecho, en el versículo 4 y en el versículo 6 dice que Jesús oyó. Dice, oyéndolo Jesús, cuando Jesús oyó, o sea, dice 2 veces que Él escuchó la noticia, pero que Jesús nos oiga, y me gustaría que esto quedara, lo pensáramos y lo meditáramos, que Jesús nos oiga, que Jesús escuche nuestras oraciones, no nos garantiza que siempre nos responda cuando nosotros queramos que nos responda. ¿Se entiende? ¿Cuántos habéis vivido esta situación? ¿Cuántos habéis orado a Dios y Dios simplemente ha guardado silencio? Y esto hace como un cortocircuito en nuestra mente, ¿no? Porque dice, Señor, si tú me amas, ¿por qué no me contestas? Si tú me amas, ¿por qué me siento solo? ¿Por qué me siento sola? ¿Por qué estoy pasando este momento de dificultad y de prueba? ¿Por qué? ¿No? Y es que ¿sabéis qué pasa? Que Dios siempre va 2 o 3 pasos por delante de nosotros. De hecho, leíamos en el principio en Isaías 55, cuando Víctor Hugo decía, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos mucho más altos que sus pensamientos. Y la historia continúa y nos dice que Jesús esperó un par de días para ir a ver a sus amigos. Pero en el versículo 11 dice, dicho esto, les dijo después a sus discípulos que estaban con ellos, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Jesús nos ama y seguramente para Él no es sencillo guardar silencio. No es sencillo tener que esperar el momento adecuado para poder actuar, para revelarse a nuestras vidas. Para mostrar el porqué del sufrimiento, el porqué del dolor en el momento adecuado, ¿no? Y no es sencillo porque son precisamente en estos momentos de tristeza, de dificultad, cuando estamos más débiles, cuando nuestra fe deja de ser tan fuerte. Porque vamos a ser sinceros, ¿no? Siempre nos han dicho, son en estos momentos en los que tu fe tiene que ser fuerte y tienes que confiar en Dios. Pero examinémonos a nosotros mismos. ¿Es esos momentos en los que nuestra fe es tan fuerte? ¿O es ese momento en el cual empezamos a cuestionar a Dios y a decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué me está sucediendo esto? Empezamos a bombardearnos con preguntas como ¿por qué pasa? ¿Será que Dios me escucha? ¿Será que me está castigando? ¿Está realmente Jesús a mi lado, no? Y esto me hizo pensar en que fue lo mismo que hizo Marta cuando llegó Jesús a la aldea. Cuando llega Jesús a la aldea en el capítulo 20, Jesús va y demás, y llega y dice lo siguiente. A partir del capítulo 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Y cuando llegó Jesús, sale a su encuentro Marta, ¿no? Y lo primero que le dice es, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Marta en esta frase expresa lo que hay en su corazón. Se siente sola. Siente, Señor, si hubieras estado aquí porque no estabas conmigo, mi hermano no habría muerto, ¿no? Y hay una conversación a partir del versículo 20 entre Jesús y Marta, que Marta le dice, tendrías que haber estado aquí para que mi hermano no muriera, ¿no? Y Jesús le dice, pero si tu hermano no está muerto, todo lo que está aconteciendo será para gloria de Dios, y tu hermano resucitará. Y Marta le dice, sí, Señor, yo sé que va a resucitar cuando tú vuelvas. Y él le dice, Marta, ¿crees de verdad en mí? Yo soy la resurrección y la vida. Y es muchas veces la misma conversación que tenemos con Dios, porque cuando Dios nos contesta de alguna forma a la oración que le hemos hecho,
empezamos a cuestionar también la respuesta. Y Dios dice, mira, es esto lo que tengo para ti. Bueno, Señor, pero sí, pero yo no era exactamente lo que te había pedido, ¿sabes? No era exactamente la respuesta que estaba esperando. Y aunque en cierta manera yo creo que Marta creía en Jesús, porque por eso le mandó el mensaje, ella no terminaba de entender por qué Jesús había llegado tarde. ¿Por qué había pasado esto? No terminaba de entender cuál era el fin de este sufrimiento. Y Jesús le podía dar más explicaciones, pero ella no lo entendía, no lo veía, ¿no? Y este es el segundo punto que me gustaría resaltar. Y es que no debemos olvidar que toda situación que vivimos tiene un propósito en nuestras vidas y en la vida de aquellos que nos rodean. De hecho, desde el inicio de esta historia, Jesús tenía muy claro cuál era el propósito de la muerte de Lázaro. Si volvemos al versículo 4, dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y es que Dios siempre sabe cuál es el propósito, qué es lo que sacaremos, cuál es el fin de cada situación de dificultad y de sufrimiento que estamos viviendo. Y la historia continúa y vemos cómo Jesús va hacia la tumba y viene María a su encuentro. Y también le reclama que no hubiera estado allí. Porque María tampoco entendía qué es lo que estaba sucediendo. No entendía que su hermano hubiera muerto y su mejor amigo no hubiera venido a sanarle cuando su mejor amigo sanaba a un montón de enfermos por toda la región. Y es que a nosotros nos pasa igual. No podemos entender ni ver el propósito en medio de nuestro sufrimiento. Y es que no podemos verlo porque estamos sufriendo. Porque estamos pasando por un momento amargo. Un momento en el cual nos sentimos mal, nos sentimos sin fuerzas y nos sentimos derrotados. ¿Cuántos habéis sentido así en algún momento? Yo me he sentido así en algún momento de mi vida. Pero ¿sabéis qué hizo Jesús? En el versículo 35 dice que Jesús lloró amargamente. Jesús lloró con ellas. Y es lo mismo que Dios hace con nosotros en nuestras dificultades. Nos acompaña y vive el dolor con nosotros. Está a nuestro lado. Y hay algo tan profundo en esta historia, y es que Jesús en ningún momento le dijo a Marta y a María, deja de llorar, deja de sufrir, deja de estar triste. Jesús simplemente le dijo algo que encontramos en el versículo 40 y es, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Yo no sé si os habíais fijado, pero Jesús nunca les dijo que no lloraran. Nunca les dijo que no sufrieran, nunca les dijo que no pasaran ese momento amargo. Y es que al igual que con ellas, Dios a nosotros no nos pide que no sintamos nuestro dolor, que no vivamos nuestra angustia, que no lloremos y que no estemos tristes. Ni siquiera nos pide que entendamos nuestra situación de sufrimiento. Lo único que nos pide es que tengamos fe y que creamos que Él controla la situación. Que tengamos la certeza y la fe de que Él tiene todo en sus manos y que en medio de nuestro sufrimiento habrá un propósito para mi vida y para la vida de aquellos que me rodean. Esto es lo único que nos dice Dios. Y es algo que es difícil de asumir. Porque queremos una respuesta pronta y rápida. A nadie le gusta sufrir, ¿sabes? A todo el mundo nos gusta ser felices. A mí me gusta estar feliz y sonriendo. Pero hay momentos en los que no se puede. Y en esos momentos en los que Dios te dice, sufre, y es así, sufre, pero cree que yo lo tengo todo controlado. Que lo que sucederá será lo mejor que pueda suceder, porque será mi voluntad, porque tú no entiendes lo que vives, no lo puedes entender, pero agárrate a mi mano, camina conmigo, que las cosas llegarán no a buen puerto, sino al puerto donde tengan que llegar. Y la historia continúa y Jesús entra en la tumba y le dice,
Lázaro, levántate, sal fuera. Y Lázaro resucita y sale. Y en el versículo 45 se revela el propósito por el cual Lázaro había muerto. Porque en el versículo 45 dice: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. En medio de nuestro sufrimiento hay muchas personas que nos rodean. Hay muchas personas que nos ven. Nuestra familia, nuestros amigos, las personas con las que convivimos. Y el propósito que Dios tiene para cada situación no solo nos afecta a nosotros, sino también afecta y bendice a los que están a nuestro lado. Creer en Jesús, creer en su poder, creer en que Él controla la situación, va a determinar por completo cómo concluimos y terminamos esa situación de sufrimiento. Y veréis, la historia podría terminar aquí y la verdad es que es regularmente donde terminamos la historia. Y siempre decimos, vale, ok, la historia ha concluido, Dios controla la situación, ¿no? Pero me sorprendió ver cómo la historia de Lázaro no concluye aquí. Yo no sé cuántos de vosotros sabéis que la historia de Lázaro continúa en el capítulo 12 de Juan. Y nos sigue contando que a causa de que muchos habían creído por este milagro, estaban planeando matar a Jesús. Y veréis, seguramente Marta, María y Lázaro estaban felices, ¿no? Lázaro, su hermano, había resucitado. Encima, la resurrección había sido un motivo para que muchos creyeran. Aparte de eso, ¿no? Había fiesta, había felicidad. Lo que ellos querían había sido real, ¿no? Pero en el capítulo 12 hay algo que me sorprende y es el tercer punto que me gustaría tratar hoy. En el capítulo 12:1 dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Había felicidad en esa casa. El sufrimiento se había acabado. Ya Jesús estaba con ellos. La resurrección había sucedido. Nuestro hermano había resucitado. Todo era felicidad, todo era fiesta, ¿no? Estaban de celebración. Pero ¿sabéis? Ninguno de ellos se imaginaba lo que se estaba planeando a sus espaldas. Y en el versículo 9 dice: gran multitud de los judíos supieron entonces que Jesús estaba allí. Y vinieron, y no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Marta y María sufrieron la muerte de su hermano. Pasaron momentos de angustia y de dolor. Y aunque no nos lo dice la Biblia, sí que nos deja ver que es muy probable que tuvieran que volver a sufrir ese mismo momento de angustia y ese mismo momento de dolor, porque estaban planeando matar a su hermano otra vez. Y este es el tercer punto que me gustaría tratar, y es que Jesús nos devuelva a la vida, que Jesús nos responda en nuestro sufrimiento, que parece que ese tiempo acabado no significa que no vayamos a volver a pasar otro momento de dificultad y otro sufrimiento otra vez. Y sé que esto deja un sabor agridulce. Y es que, ¿sabes? El propósito de Dios en medio de las dificultades no es que simplemente podamos ser felices, salir felices de ella.
Dios quiere que podamos llegar a tener la total convicción de que a lo largo de nuestra vida pasaremos por 1001 pruebas, 1001 dificultades, muchas pérdidas. Pero que nada de esto podrá apartarnos, destruirnos, que nada de esto podrá alejarnos de Dios. Que tendremos muchas heridas de guerra, heridas que serán grandes, heridas que serán pequeñas, heridas que sanarán rápido, heridas que tardarán mucho tiempo en sanar. Pero que cada una de esas heridas nos recordará y será un testimonio para otros de que Dios es fiel, de que Dios es bueno, de que sus planes para tu vida y para la mía son mucho más grandes de lo que nos podemos imaginar. ¿Sabéis? Poder estudiar esto para mí fue una gran bendición. Yo soy una persona que no se permite estar triste. No me gusta estar triste. Lucho por estar feliz. Lucho por ver el punto blanco en medio de la tela negra. Lucho por ver qué es lo bueno en medio de cada situación. Soy una persona que no le gusta tener días malos. Si hay un momento en que me levanto en un día malo, lucho porque ese día se transforme en un día bueno. No me permito estar triste. Y era un estandarte, no en mi vida, era como un principio de mi vida. Pero cuando estudiaba esta historia, Dios empezaba a mostrar que eso en mí no estaba bien. Que se vale estar triste. Que en la vida hay cosas que te hacen sufrir, que en la vida hay personas que te hieren, que en la vida hay momentos de soledad, de angustia, de tristeza, que lo pasaremos mal en ocasiones, pero que no importa lo que suceda o cómo nos suceda, sino el puerto donde lleguemos, que no lleguemos solos, que lleguemos con Dios. Que sepamos que Él está con nosotros, que podamos dejar esa situación en sus manos y saber que Él controla, que no controlo yo. Y es una paradoja, pero poder vivir la tristeza alegres, poder vivir la tristeza diciendo, estoy triste, estoy mal, pero sé que Dios está conmigo y que Él cumplirá su propósito. Estas semanas nuestro mundo está viviendo mucha tristeza. Hay guerra, hay muerte, sobre todo hay muerte. Cada día te levantas y es muerte, 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 muerte. Y nos sentimos y nuestro corazón se duele porque estamos aquí sentados y estamos bien. Ahora, en este preciso momento, no sabemos cómo estaremos cuando salgamos. Pero ¿sabéis? No importa lo que suceda. No importa las preguntas que te hagas, lo importante es que puedas concluir lo que Dios quiere que concluyas. Y es que Él controla, que Él está contigo, que Él está conmigo, que Él está con estas personas que están pasando estos momentos de tristeza, y que Él está con las personas que han perdido sus seres queridos, que nada se escapa de su voluntad. Y que aunque nosotros ahora no entendamos lo que está pasando, tampoco es nuestra responsabilidad entenderlo. Nuestra responsabilidad es creerle a Él, que Él hará lo que tenga que hacer, que las cosas llegarán al puerto donde Él quiera que lleguen y que nosotros llegaremos con Él. Esa es nuestra responsabilidad. Que ninguna de las cosas que haya pasado en tu vida te haga dudar de que Dios está a tu lado, de que Dios te escucha, de que tiene el control de todo y de que si le crees a Él, si entregas a Él el timón de tu vida, las cosas llegarán a un puerto donde Él quiera, porque recuerda que Él siempre va 2 o 3 pasos por delante de nosotros. Y para Dios todo es posible. No hay nada imposible para Él, no hay nada que se escape de sus manos, no hay nada que Él no pueda ayudarnos a superar.
Yo te invito a que te pongas en pie en esta mañana y vamos a orar.